Estamos hablando de un tránsito de la humanidad hacia un fenómeno de guerra no convencional. Ok. En el cual se utilizan todas las herramientas posibles con el afán de lograr desestabilizar procesos y gobiernos democráticos hasta conseguir con todo ello un tránsito hacia el control, el dominio de los recursos, de la política y desde luego también de las mentes. Creo que es poco terso porque yo creo que Andrés Manuel necesita mucho de los medios y los medios necesitan mucho de Andrés Manuel. Y evidentemente hay una relación tensa. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel trae un ritmo muy dinámico y él está pues montado en su caballo, es un jinete, ¿no? Sí. Y en ese sentido, el que los medios vayan a un ritmo que para los medios es muy complicado y sobre todo con limitación de recursos de la Cuarta República, pues ya genera un problema. Pero más allá de estos aspectos, quizás el aspecto sería la conceptualización de la relación del poder, la necesidad de los medios en una época de transición donde las convergencias que se dieron en los 90 hoy están dando efectos económicos y a veces no son muy positivos, y en donde otras fuerzas han ganado mucho posicionamiento en el juego político, como pudieran ser, por ejemplo, la violencia y su escaparate mediático. Yo me di cuenta que lo que nosotros hemos vivido aquí en México es el trasplante del modelo de historia, el trasplante del modelo de producción, el trasplante del modelo de religión, el trasplante de la lengua, el trasplante incluso de la visión filosófica y del eurocentrismo. En el año 2012, con Virgilio Caballero, de quien platicamos hace un rato, armamos una serie que se llamó Pensar y Actuar, también para las redes. Participó Radio AMLO, los amigos de Europa en Llamas. Nos integramos para hacer esto y decían los europeos, Europa le ha dado muchas respuestas al mundo. Al capitalismo le creó el comunismo, ¿no? A los problemas que se tuvieron en el ámbito laboral, se crearon los derechos laborales. Entonces, había un positivo y un negativo en Europa. Y decían mis amigos europeos, pero ahora hace falta que México sea el protagonista y el que mande las señales al mundo. Entonces, AMLO, el camino y la llegada son cómo transitamos en la última etapa neoliberal, cómo este país sigue con las desincronizaciones de su propio, de su necesidad de reformularse en cuanto a identidad, sí, y en su apagón económico y en su negación de origen, y finalmente cómo se encendió una luz que es muy importante para intentar al menos un tránsito y enviar señales civilizatorias. Que mi acercamiento con Andrés Manuel se fortaleció mucho en el año 2000 porque tuve la oportunidad de dialogar y de estar más integrado con él. Después ha habido una línea que yo he marcado de absoluto respeto. Bien. Es más, yo lo entrevisto más ahora que en 20 años atrás, ¿no? O le cuestiono. Pero yo lo he seguido y yo lo he analizado y lo he leído, incluso estando en el plantón, el mismo día del plantón con Epigmenio Ibarra. De Reforma. De Reforma, sí. Epigmenio voltea y me dice, esto que pretende Andrés Manuel es anticlimático. En este momento, fue cuando se dio el plantón. De ahí muchas reflexiones, hubiese sido mejor un paro nacional quizás en vez de un plantón, no sabemos, pero bueno.
Yo creo que tratando de intuir, entonces sería mi postura intuitiva hacia Andrés Manuel, él es y me lo han dicho otros políticos también, un animal mediático. Sin duda. Pero pues hay naturalezas, ¿no? Él tiene una naturaleza sureña mexicana. Uh-huh. Pero quizás algo que está permitiendo este fenómeno es que se abra un diálogo norte-sur que no había en este país. Bien. Porque él es un personaje que lo mismo se baja a un Oxxo en Reynosa, que se toma un pozol en Tabasco. Y ahora sí los invitamos a conocer el tráiler de Guerra Híbrida. Adelante, por favor. En las épocas anteriores, la posición geográfica jugaba un papel fundamental en protección territorial de un país. Hoy en día ya no. Con el auge tecnológico y sobre todo con las redes sociales, uno podría derrotar a un país a cientos de miles de kilómetros de distancia, sentado en una cueva, mirando una bola de cristal, planificando el futuro del mundo. Mediante la denominada Operación Berlín, Enrique Krause operó junto con un grupo de empresarios e intelectuales una campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel López. Un mortal accidente de helicóptero sacude México. La gobernadora del estado de Puebla, Marta Erika Alonso, y su marido, el senador Rafael Moreno. Y Andrés Manuel López Obrador se niega a reforzar su seguridad tras recibir supuestas amenazas de ese cartel. Pues mira, el neoliberalismo es una mal llamada doctrina a través del cual se abole la existencia de la sociedad y de la familia. Todo eso creó no un marco regulador de la economía mundial, al contrario, un marco rapaz para ellos. Sin embargo, señor presidente, la guerra híbrida pudiese estar dentro del Poder Judicial. ¡Vamos por magistrados, ministros y jueces que le han hecho tanto daño a la nación! Incluso hay fuego amigo que intenta desestabilizar a Andrés Manuel López Obrador. Muy contento, feliz, porque evitamos una crisis con el gobierno de Estados Unidos. Cuando López Obrador no sabía de algo, y de economía no sabe mucho, esa es la verdad, por no decir que no sabe absolutamente nada, pues siempre salía Urzúa a hacerle los papeles y a resolverle el asunto. Vemos una lucha frontal contra la corrupción, vemos que hasta el momento no hay tapaderas. Que un juez federal giró órdenes de aprehensión en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y Alonso Ancira, directivo de la empresa Altos Hornos de México. Veo a un presidente también que ve por los intereses del pueblo. Y me encuentro con esta división de los reporteros, pero sobre todo un ataque encarnizado por parte de las redes sociales. De las famosas granjas de bots, pero ahora están siendo patrocinadas por el gran capital. Una guerra híbrida no es una guerra entre el gobierno central y 100 idealistas que buscan y luchan por los derechos de la libertad de expresión. Es un conflicto desde lo más profundo del gobierno central. Cuenta con una estructura y organización tanto a nivel político, militar, social, ideológico, donde think tanks en fundaciones, cientos de ellos en Estados Unidos, trabajan a largo plazo con el objetivo de derrotar a los gobiernos inconvenientes a su concepto de liberalismo global. Y en ese sentido, si hablamos de una guerra informática, todos los medios de comunicación estadounidenses cuentan con expertos, y estos expertos en su mayoría son ex o actuales agentes de inteligencia o contrainteligencia americana. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y... En una visita secreta que hizo una delegación de alto nivel de la DEA a Culiacán para constatar cuál es el estado del narco en México. Hoy estamos entrando en una fase de la historia
donde no es posible mantener una pausa un poco más larga para analizar, para diseccionar qué es lo que está ocurriendo. Podría resultar un laberinto mental para muchas personas, y lo es.